ArcGIS es un potente paquete de software que se compone de varios programas como ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, ArcGlobe, etc. ArcScene es un visualizador 3D, adecuado para generar escenas con perspectiva, ya que permite superponer muchas capas de datos en un entorno 3D. En este caso, lo que vamos a realizar es una simulación en 3D de una torre de vigilancia sobre el terreno. Pero para realizar siempre una simulación en 3D es necesario primero manejar los datos en ArcMap antes de utilizar ArcScene. Abriremos una nueva vista de ArcMap y en esta vista cargaremos la información sobre la que vamos a realizar la simulación en 3D. En este caso nosotros cargaremos un modelo digital del terreno, que es aquel que nos da el relieve para la perspectiva en 3D, y cargaremos la información relativa al punto que queremos visualizar, en este caso una torre de vigilancia de incendios, pero puede ser un proyecto, un plan, una industria, lo que sea, una carretera, etc. Entonces, cargaremos los datos desde AddData. Una vez cargado tanto el MDT como el proyecto en cuestión, en este caso la torre de vigilancia, tenemos que obtener la ortofoto del terreno. Las ortofotos que hay disponibles en Internet son muy pesadas y ArcScene es incapaz de trabajar con ellas. Por eso siempre es adecuado obtener imágenes de satélite que sean bastante más ligeras. Una manera de obtener estas imágenes de satélite ligeras puede ser a través de los basemap de ArcGIS. Para añadir un basemap dentro de ArcGIS tendremos que ir a Data en la flechita de AddData para que se abra el desplegable. Y una vez que se abre el desplegable, vamos a Add Basemap y seleccionaremos el basemap que más se ajusta a lo que estamos buscando. En este caso, Imagery, o el que se corresponde con las ortofotos. Lo seleccionamos y añadimos Add. Tenemos que tener un poco de paciencia porque tarda un poco en cargar el basemap dentro de nuestro ArcGIS. Una vez que se haya cargado el basemap, si desactivamos la capa del MDT, observaremos que tenemos las ortofotos cargadas como mapa base y lo que tenemos que hacer es establecer una zona de estudio sobre la que vamos a trabajar, que tiene que ser un poco más pequeña que el MDT, para luego poder hacer de manera correcta la simulación en 3D. Entonces, para crear esta zona de estudio tenemos que crear una nueva capa dentro de nuestra carpeta. Vamos a ArcCatalog y en la carpeta donde estemos creando donde estemos guardando la información, iremos a Nuevo, Save File. Y crearemos un nuevo Save File, que lo denominaremos Zona de Estudio. Será de tipo Polygon y el sistema de coordenadas se corresponderá con ETRS 89 UTM zona 30, que es en el que tenemos el resto de la información. Una vez que ya tengamos nuestro save file dentro de la tabla de contenidos como nuevo, lo que tenemos que hacer será editarlo para crear un rectángulo que se corresponda con la zona de estudio. Para ello vamos a Editor, Start Editing y comenzamos la edición de la capa zona de estudio. Dibujaremos un rectángulo, así que simplemente tenemos que dibujar esta zona de estudio. Y una vez que hemos creado la zona de estudio, vamos a Editor, Stop Editing y guardamos los cambios. Una vez creada la zona de estudio, lo que vamos a hacer va a ser darle un fondo transparente a la simbología y vamos a marcar solo el borde. Para ello hacemos doble clic sobre el símbolo dentro de la tabla de contenidos. Y vamos a desactivar dentro de la tabla de contenidos el MDT para poder visualizar mejor la información de las ortofotos. Desactivamos también el proyecto. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer una captura de pantalla de la información que estamos viendo. Porque lo que vamos a hacer es capturar la información del mapa base
en una imagen que luego georreferenciaremos para situar correctamente dentro de la zona de estudio. Así que simplemente hacemos una captura de pantalla y nos vamos al editor de fotos. Una vez dentro del editor de fotos, lo que tenemos que hacer es recortar la parte de la foto que se corresponde con la zona de estudio. Y la pegaremos en un nuevo documento para guardarlo en nuestra carpeta como ortofoto. Una vez que ya tenemos capturada la zona de la ortofoto correspondiente a la zona de estudio, simplemente la tenemos que cargar dentro de ArcMap. Vamos a Add Data y cargamos esta ortofoto que acabamos de crear. Como la ortofoto proviene de una captura de pantalla, no tiene sistema de referencia, es decir, no se encuentra ubicada espacialmente en el lugar donde debería. Con lo cual lo que tenemos que hacer será georreferenciar esta ortofoto. Para ello vamos a utilizar la barra de herramientas de georreferencing de ArcMap. Con botón derecho sobre las zonas de la barra de herramientas, activamos la barra de georreferencing. Tenemos que seleccionar el layer sobre el que vamos a hacer la georreferenciación, en este caso ortofoto PNG. Y simplemente vamos a hacer un zoom a la zona donde se localiza nuestro ortofoto, con Zoom to Layer. Y seleccionaremos un punto de la ortofoto que se corresponda también con un punto dentro del basemap. Seleccionaremos Add Control Points e iremos seleccionando los puntos de control. Una vez que tengamos seleccionados todos los puntos control, simplemente vamos a la opción de georreferencing y vamos a Update Georreferencing. De esta manera se crea la georreferenciación para la ortofoto que era simplemente un recorte del mapa base. Una vez que ya tenemos la ortofoto, el MDT y la torre de vigilancia, podemos pasar todas estas capas a ArcScene. Dentro de ArcScene lo que tenemos que hacer será cargar tanto la ortofoto como el MDT como la torre de vigilancia. Para configurar nuestra vista en 3D, lo primero que tendremos que hacer será darle altitud al MDT, para luego utilizarlo como base para darle altitud a la ortofoto. Para darle altitud al MDT, vamos con botón derecho sobre la capa dentro de la tabla de contenidos a Properties. Y dentro de Properties a la pestaña de Base Height. Aquí seleccionaremos en Elevation from Surfaces, Floating on a Custom Surface. Y seleccionaremos la superficie del MDT. Y el resto de parámetros los dejamos por defecto y pulsamos en Aceptar. Y el MDT adquiere relieve. Realizaremos la misma operación con la ortofoto. Con botón derecho sobre la capa dentro de la tabla de contenidos, Properties. En la pestaña de Base Height seleccionaremos Floating on a Custom Surface. Seleccionaremos MDT y pulsaremos en Aceptar. De esta manera la ortofoto toma el relieve del MDT. Sin embargo, para poder visualizar mejor esto, simplemente tenemos que desactivar el MDT. Si giramos, observamos que la ortofoto tiene cierto relieve.
El siguiente paso será montar la torre de vigilancia sobre el relieve de la ortofoto. Para ello, en primer lugar, lo que vamos a hacer será darle un símbolo a nuestra torre de vigilancia. Para cambiar el símbolo de la torre de vigilancia, hacemos doble clic sobre el símbolo. Y una vez que hacemos doble clic sobre el símbolo, tenemos que ir al botón de Style References y activar los símbolos de 3D. En este caso, nuestro símbolo de 3D se encuentra dentro de 3D Industrial, pero en función del símbolo que necesitáramos, tendríamos que activar uno u otro. Ahora, simplemente, dentro de los símbolos de 3D, buscamos el símbolo que se corresponda con nuestro proyecto. Incluso podemos modificar su color. Y una vez que ya tengamos seleccionado tanto el símbolo como el color, tendremos que modificar la altura. Hay que tener en cuenta que los símbolos dentro de ArcGIS, los que vienen configurados por defecto, tienen una escala de 1:1, es decir, que un tamaño de size se corresponde con 1 metro. Así que simplemente tendremos que saber los metros que tiene nuestra torre de vigilancia y darle ese tamaño dentro del size. En nuestro caso, el tamaño de la torre de vigilancia es de 19 metros. Así que el size será 19. Una vez que ya tenemos configurado el símbolo para el proyecto, lo que tenemos que hacer es localizarlo sobre la ortofoto. Para ello, con botón derecho sobre la capa, dentro de la tabla de contenidos, vamos a Properties, a la pestaña de Base Heights, y seleccionaremos Floating on a Custom Surface y No Feature Based Height. Si hacemos zoom a la capa, esta capa se sitúa dentro de la vista. Puede ocurrir en ocasiones que no se ajuste perfectamente la capa con la ortofoto, ya que la ortofoto tiene la información a partir del MDT y los píxeles puede que no coincidan. Pero podemos modificar la posición con respecto a la altura del objeto en la misma pestaña de Base Height. Con botón derecho sobre la capa, vamos a Properties y podemos disminuir su distancia con respecto a la base. En Layer Offset podemos modificar la distancia. Y una vez que tengamos configurada la distancia con respecto a la base, pulsamos en Aceptar. En último lugar, lo que podemos hacer para darle más realismo a la escena en 3D es darle un fondo a nuestro Scene Layer. Para ello, con botón derecho sobre Scene Layer, vamos a Scene Properties y en General seleccionaremos en Background Color un color azul claro para que simule el cielo. Y de esta manera podemos visualizar la zona que se ve desde nuestra torre de vigilancia en una escena en 3D. Para exportar esta escena simplemente tenemos que ir a File, Export Scene, 2D. Y podremos exportar nuestra escena en un formato de 2D. En este caso, puede que los píxeles sean demasiado grandes para la zona que estamos visualizando. Para obtener unos píxeles de menor tamaño y que la foto sea bastante más nítida, lo que tendremos que hacer será recortar una zona del mapa base bastante más pequeña que la que hemos recortado. Y con esto tenemos una visualización en 3D del territorio que se ve desde una torre de vigilancia.